Entonces comenzamos la clase 3, donde vamos a abordar el tema de la, eh, de la fotografía en el cine. Entonces, decimos que, bueno, el cine es imagen en movimiento y para ello es imprescindible la luz. La cinefotografía, que es más correcto hablar de cinefotografía en cine, porque es fotografía en movimiento, y etimológicamente quiere decir el arte de escribir en la luz. Eso quiere decir fotografía, entonces desde el nombre etimológico nos lleva a saber que es un arte y que así debemos considerarlo. Un buen filme precisamente nos fascina por la elocuencia de su imagen, o sea, elocuencia porque nos cuenta una historia a través de imágenes sobre todo. Importan obviamente los diálogos, importa la historia en su conjunto, pero las imágenes tienen una relevancia mayor. Nosotros somos homo videns, como muchos autores lo manejan, o sea, esto es que el Homo sapiens aprendemos más por imágenes que por cualquier otra forma. Ahora, se desea seducir al espectador con una historia fundamentalmente visual, como les decía, que da gusto y que recrea al ojo atento. La fotografía es el vehículo privilegiado que narra sin apelar a palabras o a ideas. O sea, siempre va a ser más difícil comunicar una idea con palabras que con una imagen o con una serie de imágenes. La trascendencia de un filme se forja desde la personalidad visual que transfiere. Las películas son como las personas. Entre más originales y más maduras, visualmente hablando, son más hermosas y son más atractivas. La producción fílmica debe planear muy bien los elementos que se van a interpretar para organizar el concierto visual. Así debemos verlo como un concierto visual porque confluyen varias ideas, varias cosas que queremos comunicar y estas confluyen en un concierto. Así debe ser concierto. Si se vuelve, si algo desafina, pues entonces ya es un desconcierto. Ahora, se diseñan las locaciones, el vestuario, la intensidad luminosa, el fondo del color que se desea, la composición entre paisaje, objeto, locación, personaje. Ese es un circuito que hay que cuidar. Los movimientos de la cámara para acompañar con realismo, el despliegue actoral, también la sucesión de las tomas para crear los efectos de acción, tensión, reposo, romance, crisis, paz, ansiedad, terror, todo lo que queramos comunicar. Y eso es lo que nos comunican a su vez desde el otro lado, desde el lado del espectador, es lo que nos comunican las obras que vemos. La imagen envuelve sutilmente la historia narrada. Es su canal, su medio específico, su horizonte original. O sea, la imagen es la comunicadora real de los sentimientos y las ideas. Establece y gestiona la unidad del filme y debe ser coherente con todos los demás elementos. Ahora, la buena fotografía da vida intensa a los personajes, las cosas, los sitios, los momentos narrativos. Lo fotográfico, además, no puede sustraerse del objetivo esencial, lo humano fotografiado en la ejecución de un personaje por parte de un actor. Eso es lo esencial. Vamos a ver ejemplos de esta creación de ambientes que se da siempre en una película y para lo cual la fotografía es imprescindible y se ayuda de ciertos elementos como la iluminación y los colores elegidos para crear estos ambientes, aparte, claro, del vestuario, de la colocación de la cámara y todas las técnicas que se pueden ocupar. De acuerdo al género de la película, ya sea terror, drama, comedia,
se tienen ciertos patrones ya establecidos. Por ejemplo, vamos a ver ahorita unos cortos, les explico dos, los vemos otros dos y luego los explicamos. Vamos a ver un avance de una película de terror. Digo, este es un ejemplo, pueden ver esto mismo en muchas otras. Como les dije, es un patrón. En El Conjuro 2 vamos a ver cómo se manejan colores saturados, estos muy fuertes, y con mucho contraste. En fotografía se llama alto contraste en iluminación. Esto es que vamos a ver en una misma toma una zona muy oscura y una zona muy blanca o muy clara. Entonces, eso es el alto contraste en una misma toma. Y la otra película que vamos a ver, el avance, es de una típica de comedia, que es Mi Pobre Angelito, que fue la que encontré más rápido, pero bueno, pueden ver La Máscara también, alguna otra comedia de estas muy famosas, donde siempre se usan colores vivos, o sea, muy, muy exaltados sin llegar a la saturación. En este caso, Mi Pobre Angelito es un buen ejemplo porque como en la película es Navidad, recuerden que pasa que los papás se van de viaje y dejan al niño en la casa solo y es Navidad. Entonces, los colores que sobresalen es el rojo y verde para darnos esa sensación de Navidad. Y aparte lo complementan con una iluminación brillante y completa. Esto quiere decir que es completa, cubre toda la toma, no tenemos partes oscuras ni muy iluminadas, o sea, no hay tanto contraste como en la que les decía antes de terror. Entonces vamos a movernos, les voy a compartir el escritorio para que veamos esos trailers. De todos modos los tengo en mi sitio para que si los pueden ver después con calma o si mejor ven la película entera, pues qué mejor. Hay una familia que necesita desesperadamente nuestra ayuda. Después de lo que hemos visto, ya no hay mucho que nos asuste. Pero este aún me obsesiona. Vean cómo hay partes en las tomas, en la toma misma donde está muy oscuro y otra esquinita muy iluminada. Como si me usara. Janet, ¿estás bien? Ya deja de llamarme Janet. Es una niña tan buena. ¿Qué le sucede? Toda la película en sí es muy oscura. Esas son las películas de terror. ¿Cuál es? Suicidio. O ambos. Ahí ven claramente cómo hay zonas muy iluminadas y precisamente de la zona oscura es donde sale el monstruo o la amenaza. Lo único que siento es su miedo. Cariño, estás sangrando. ¿Qué te pasa? Tuve una premonición de tu muerte. ¿Quién es? La familia no es más que un peón. Algo inhumano quiere matarte. Si seguimos haciendo esto, vas a morir. Les digo, con esto pueden analizar cualquier película de terror y va a seguir ese patrón, porque es un patrón que funciona con transmitir esa sensación de terror, de miedo, y es muy efectivo, entonces por eso se ocupa. Esta es una comedia, Mi Pobre Angelito, Home Alone, y ven cómo los colores son más brillantes, son más vivos. La iluminación igual es completa, toda la pantalla iluminada, brillante, entera. Y fíjense cómo resaltan con filtros el color verde y el color rojo.
Alone. Police in the northern suburbs are on the lookout for a pair of burglars who are calling themselves the Wet Bandits. We know that you're in there. It's Santa Claus and his elf. Get off my property. This is my house. I have to defend it. Where's your mother? My mom's in the car. Where's your father? He's at work. What about your brothers and sisters? I'm an only child. Where do you live? Can't tell you that Why not? because you're a stranger. He's a kid. I mean, what can a kid do to us? Kids are stupid. I know I was. You still are, Mark. This is it. I don't care if I have to get out on your runway and hitchhike. I am going to get home to my son. Yes! Where are you, you little creep? I'm gonna kill that kid! Why did you take your shoes off? Why do you dress like a chicken? Gus Ahora, Polisky, Walker aunque es King of the comedia, Midwest. If hay you have to partes get to de Chicago, acción drive it. que llevan un poquito al suspenso. Entonces también ahí, por ejemplo, esta que vimos, ocupan la oscuridad, el exterior después de You noche, guys give up? Or y you're así le dan thirsty un for cierto more? sentido de suspenso From John Hughes. Yeah, dentro I de got la a feeling comedia. this is going to be your best Christmas ever. A family comedy without the family. Home Alone. Are you here all alone? I'm 8 years old. You think I'd be here alone? I don't think so. Directed by Chris Columbus. Coming November 16th. Presidente municipal, yo Ahora, la para que siguiente que veas vamos que a la ver es revolución La hace Ley de mucha Herodes. gente como tú. Es el avance de esta película mexicana, muy buena, y notan el cambio de la fotografía. O sea, como es una recreación, es una película de época, entonces para hacernos sentir en el pasado es que se pone este filtro color sepia, ya sea el sepia o el gris, o son los grisáceos, son los que se usan para remitir al pasado. Puede ser dentro de una película que haya un flashback, o sea, un recuerdo o una ida al pasado, y esas escenas se pongan en este tono, o como en este caso es toda la película Igual que los demás. para mostrarnos que Nomás son llegan hechos pasados, y ya aunque quieres claro, humor. el gran éxito de esta película es que mostró cómo estos hechos pasados aún en gran parte de este tiempo se seguían repitiendo. Vean el sepia, que es muy notable, y toda la película está con este filtro. Ya te he visto, mamá. En inglés, hijo de la chingada. Ese pinche rico, se acabó la deuda externa. No la han visto, no se queden con este avance, veanla completa, vale la pena, es una muy buena película. Congreso de la Unión. A partir de hoy, se modifica el periodo de gobierno de los presidentes municipales, pasando de 6 a 20 años. Uno nunca sabe. Bueno, y por último en esta serie de Hola, avances soy que Foncho vamos Ramírez a ver, Corso, pero me pueden decir vamos a ver la de Jurassic Park, que es una película de drama, y aquí vamos a ver una combinación. Cuando inicia es todo brillante, todos los colores vivos, la luz completa, porque es como una fiesta, ¿no? El descubrimiento, el nuevo mundo que se presenta ante los ojos de los exploradores, y cuando se sale de control esto y entra la problemática, la iluminación y la fotografía también cambian. Y entonces ya vemos los contrastes y los manejos diferentes de la iluminación. Por ejemplo, aquí ya estamos en la etapa en la que se escaparon los dinosaurios, y vean cómo ya cambia la iluminación.
Jurassic Park. Entonces esos son elementos muy usuales en el cine que ya están, les digo, son patrones fijos que ya están muy establecidos. Entonces los pueden reconocer fácilmente en... les decía, los pueden reconocer fácilmente en las películas que vayan viendo. Bueno, mientras aprovecho aquí para revisar que había más gente esperando. Bueno, entonces ya una vez que revisamos los avances anteriores, los escogí porque son ejemplos, digo, fáciles de conseguir, sobre todo si quieren ver la película completa o películas que ya a lo mejor hemos visto muchas veces, porque por ejemplo Mi Pobre Angelito y Parque Jurásico las han pasado ya muchas veces en la tele, incluso también La Ley de Herodes, entonces ya las tenemos como referencia en nuestra mente y con ellas como ejemplo nos va a ayudar a ver eso mismo en otra película del mismo género. Entonces, repasando, en las películas de terror como El Conjuro 2, vemos los colores saturados con mucho o alto contraste en la iluminación. En las películas de comedia como Mi Pobre Angelito, tenemos los colores vivos, en este caso particular el rojo y verde, con filtros rojo y verde para resaltar la situación navideña. Y además complementado con una iluminación brillante y que llena la pantalla. Y en Parque Jurásico, que es drama, tenemos al principio unos colores vivos, saturados, con poco contraste, y después cambia a mucho contraste conforme el drama avanza, ¿no? Porque se escapan los animales sin control y aunque al final logran escapar los protagonistas, pues dejan ahí una secuela de muertes y de destrozos, ¿no? Por eso es drama, ¿no? Y la última película, que es La Ley de Herodes, que también es un drama, sin embargo, como es un drama histórico que querían remitirlo a una época pasada muy particular de la historia política mexicana, entonces elige el director usar el color, un color cálido sepia, porque les digo que este color café o el gris se usa para evocar situaciones pasadas, dan una sensación de un tiempo histórico. Por ejemplo, en el caso contrario, no lo tengo aquí a la mano, creo que lo borré, pero la vez pasada se los puse, el avance de Blade Runner. Ahí, por ejemplo, usan un filtro azul, porque el azul nos da la sensación del futuro. Entonces, esa película es rodada toda con un filtro azul, porque es una película de ciencia ficción y porque quieren representar que es el futuro.
Ahora, bueno, es que me comentan que se ve, que se ve pasmada la imagen. Pues voy a parar el video y lo voy a poner otra vez para ver si así se reanuda. Porque no sé si ese efecto era de aquí o era de donde lo estaban viendo, ¿no? Porque a veces así pasa, ¿no? No es del emisor, sino del que está recibiendo la señal. Bueno, les decía, ese ejemplo con Blade Runner y de por sí es un ejemplo virtuoso esa película del director Ridley Scott, que también es conocido por haber dirigido el Alien, el octavo pasajero, la primera película de esa saga. Pero en Blade Runner, les decía, usa un filtro azul para dar a entender que es el futuro. Es una película de ciencia ficción que curiosamente está ubicada en el 2019. Hace poquito llegamos a esa fecha donde se ubicaba esta película en Los Ángeles y pues muestran unos barrios muy decadentes, ¿no? Y tecnología que pues aún no vemos en las calles, como patrullas voladoras, y otro tipo de cosas, de armas muy sofisticadas que todavía no tenemos. Pero bueno, siempre pasa así con las películas de ciencia ficción, que tienen que arriesgar una fecha y por lo regular esa fecha se cumple sin que se den todas las situaciones que habían ahí planteado. Pero en esa película vemos, por ejemplo, las calles, les decía, de una ciudad de Los Ángeles deteriorada y decadente, las calles atestadas y sucias en medio de una lluvia pertinaz, y se enfocan toda clase de seres raros, vulgares, que corretean por las aceras estrechas, muy concurridas, llenas de puestos ambulantes, y dan la imagen de un futuro desolador, decadente, como les decía, y además neurótico. Es una excelente película con una muy buena fotografía que la deben de buscar. Yo ahí les dejé el avance, pero si la pueden ver completa, es una excelente película. Otra que les quiero recomendar es Danza con Lobos, de Kevin Costner. Digo de Kevin Costner porque aparte de salir él como protagónico, él la dirigió y sugiere en la escena, sobre todo, hay una cacería de búfalos, entonces se exalta el espíritu naturalista de los indios americanos con el rescate de un cierto bucolismo americano. Por lo mismo, Costner nos sumerge en una delicadeza de una cultura mucho más respetuosa y noble que la cultura occidental tradicional, o sea, la venida de Europa y que luego se asentó básicamente en Estados Unidos y Canadá. Y todo esto es aparentemente más razonable y por esta situación pues tuvo mucho éxito en los Óscars en su momento. Fue multipremiada esta película, pero es una película muy recomendable con un espíritu así más campirano, pero la fotografía es muy buena, se la recomiendo. Ahora, la escasa luminosidad, la insistencia en fondos oscuros, por otra parte, el manejo reiterado de la noche americana, la predilección por planos generales en espacios minúsculos, una atmósfera asfixiante que acompaña la historia, comunican toda la perversidad de un asesino serial en otra película que les quiero recomendar, que se llama Seven, de David Fincher, con las actuaciones de Morgan Freeman y Brad Pitt, aunque también sale Gwyneth Paltrow. Es una excelente película, aparte de que es una trama detectivesca, pero la fotografía está fenomenal. Es intrépida la fotografía, pero nos comunica precisamente ese suspenso, ese seguir las pistas de lo que estamos, de la trama que estamos siguiendo. Por ahí hay una notificación, déjenme, se me desaparece el mouse.
A ver, alguien. Dice que ve la imagen distorsionada. Espero que ya se haya corregido. Eso fue hace 7 minutos. No. A ver, oí algo. Me preguntaban que qué daba el contraste. El contraste es la iluminación, pero en fotografía, aparte de que es la iluminación, también es la colocación de los elementos y también el uso del aparato, o sea, de la cámara, con el obturador, el diafragma o los filtros que se pongan, pero la idea es que restringamos o abramos el paso de luz para tener estos contrastes y que también lo podemos, les decía, bloquear con los planos. Si ponemos un objeto muy adelante, ese va a estar muy bien iluminado si tenemos la luz de frente y los de atrás van a quedar oscuros. Entonces todo eso lo va controlando el director de fotografía y precisamente se crean esos altos contrastes que en las películas de terror es donde, si guardan una esquinita oscura, es donde, les digo, ahí nos brinca el monstruo, nos brinca el vampiro, todas esas situaciones se dan ahí. Bueno, estábamos con Seven. Otra película que también es recomendable en general a mí me gusta mucho, pero en cuanto a fotografía, si la pueden ver, es la película Birdman. Es una fotografía también así muy, muy movida, pero muy bien lograda, ¿no? Porque nos contagia la ansiedad de los personajes. Entonces también esa es una muy buena película, un muy buen ejemplo. Pero también otro, por ejemplo, El silencio de los inocentes, cómo olvidar a Anthony Hopkins en su papel de Hannibal Lecter, que luego se extendió a otras 2 películas haciendo una saga. La película la dirigió Jonathan Demme y la cámara bueno, me avisan aquí que tenemos 10 minutos, me voy a apurar un poquito. Les decía, la cámara se regodea en cada uno de los gestos malignos de este personaje, hace muchos close-ups para ver los gestos cínicos y aberrantes del personaje, al exponer sobre todo su gusto por la carne humana. Entonces el manejo de la fotografía también en esa película es muy bueno. También la escena donde la detective ya está acercando al asesino también es muy buena. Al primero, al que ayuda a Hannibal Lecter a agarrar, esa escena también fotográficamente es muy buena. Y bueno, un director que cuida mucho eso es Francis Ford Coppola. Es uno de los directores especialmente atentos a la factura fotográfica y siempre en sus películas trata de la paradoja de la vida y la muerte, tanto en sus filmes de terror como El Drácula o en los de guerra, como Apocalipsis Now. Alcanza una cumbre de su trabajo en la aclamada trilogía El Padrino, que están basadas en la novela de Mario Puzo. Pero si pueden ver El Padrino, la 1, es genial el manejo de la fotografía. Es un trabajo muy pulcro, muy, muy profesional y que ha servido de parámetro a muchos otros. Otro director que es un buenazo en esto es Brian De Palma, con La exaltación al voyerismo, que le hace una suerte de homenaje también a Hitchcock en su película El doble de cuerpo, pero también uno de sus trabajos más recordados pues es Cara cortada, y otro muy bueno es Pecados de guerra. Ya para terminar estos ejemplos, también si pueden ver de Steven Spielberg, sobre todo su trabajo mayormente logrado en cuestión artística es La lista de Schindler, que maneja un oficio de maestro, pero además, bueno, es una historia bellísima, filmada totalmente en el dramático formato de blanco y negro y con una
fotografía excepcional. Esto en cuanto a Hollywood. Ahora también de Europa, pues tenemos ejemplos notables. Ya les había dejado el nombre de la rosa para que la vieran completa, de Jean-Jacques Sanot. Es un francés que nos ha regalado versiones limpias de una factura fotográfica sólida, y además que se ha especializado en llevar estos clásicos literarios como El nombre de la rosa, que es una novela poderosa y de Umberto Eco, la llevó al cine de una forma magistral, cambiándole ciertas cosas que para el cine era necesario. Espero que al final tengamos una serie de intercambios donde podamos comentar estas películas que se dejaron. Esta del nombre de la rosa da para mucho, pero también pueden ver la del amante, también basada en la novela del mismo nombre de Marguerite Duras, o 7 años en el Tíbet y La guerra del fuego, que son también excelentes películas de este mismo director, Jean-Jacques Sanot. Hay otro francés, Jean-Pierre Jeunet, guionista y director de la magnífica película Amélie, que si no la han visto también se la recomiendo mucho. Véanla, es poseedora de uno de los mejores trabajos de cinefotografía. Otra película suya fue su ópera prima que se llama Delicatessen, también muy buena. Y bueno, también está Roman Polanski, de los cineastas más importantes, que nos ha brindado joyas como Chinatown, como Tess, como El bebé de Rosemary en cuanto a terror, Luna amarga, La última puerta, que también es parte de suspenso, terror, drama, está muy buena. También está basada en una novela en el Club Dumas de Pérez Reverte, pero la novela particularmente a mí no me gustó como novela, y la película mejoró la novela. Este es uno de los grandes ejemplos de cómo una película sí puede mejorar una novela. Aparte del Código Da Vinci, que también es el mismo caso, la novela es muy pobre comparada con la película, porque las películas corren hasta el riesgo de mejorar estos dos ejemplos que les digo. Y terminando con Roman Polanski, está El pianista, que a lo mejor es su obra cumbre en cuanto a premios, y aparte porque también es muy autobiográfica y también para él significó algo muy especial. Véanla, El pianista, es una joya que no deben dejar de ver. Y vamos a terminar este recorrido europeo hablando de Bernardo Bertolucci, que es genial en la grandiosidad épica con la película El último emperador. Si no la han visto, búsquenla, esta es una joya, así como en la creación de complicadas atmósferas intimistas, como las mostradas en otras películas como Refugio para el amor, que también es una novela que se llama El cielo protector de Paul Bowles, o la también inolvidable y escandalosa El último tango en París. Estas tres muy recomendables de Bernardo Bertolucci. Y vamos a pararle ahí para que no nos detenga abruptamente este Zoom como otras veces. Y vamos a hablar nada más en lo que... Bueno, tenemos un minutito. Vamos a hablar nada más que así como vimos estas joyas, en el caso opuesto, pues también encontramos censurable cuando la fotografía es tan deficiente que es muy evidente. Ahora, tenemos que a veces hacer un acto de fe para creer que un conjunto de tablones de triplay o una cantidad de mesitas, sillas, manteles y cortinas constituyen una vivienda humana, una casa de familia. Esto pasa mucho en las telenovelas, pero también hay ciertas producciones cinematográficas que así pasan, ¿no? Que nos quieren comunicar una atmósfera y están muy lejos de hacerlo. Ahora, si los reflectores y la iluminación están tan mal manejados, que por donde camina el personaje aparecen más sombras, una que otra vez dejan ver a algún técnico despistado que sale de fondo, o ciertas situaciones grotescas, pues ya se nos derrumba la impresión de naturalidad ante estas cosas. En la grabación de la clase pasada les comentaba que en el cine siempre se tienen que justificar las fuentes de iluminación. O sea, si estamos en una toma y hay una luz que cruza, tengo que justificar que ahí hay una ventana o
o un foco dentro de ese cuarto que me da esa luz. Entonces, si yo hago un paneo por el cuarto y no se muestra ni una ventana ni un foco, pues es un error, ¿no? Porque no justifico cómo entonces entra esa luz. Eso hay que cuidarlo mucho. Son errores a veces de novato, pero sí se dan mucho en las películas. Ahora, resulta cansado ver tomas que siempre siguen el mismo esquema, actores tiesos como maniquís que recetan un texto malentendido y la cámara extraviada que salta de un plano general a un plano medio, un close-up y vuelve y va y viene. O sea, esto lo vemos mucho en los videos musicales, sobre todo en los de bajo presupuesto. Lo increíble es que eso después lo vemos en películas, ¿no? Entonces es lo que hay que evitar. Ya me está avisando aquí que queda un minuto, sin embargo, logramos ver todo lo que tenía planeado para esta sesión. Espero les haya gustado. En estas partes, como les había dicho, no va a haber mucha interacción, o más bien no va a haber interacción, van a ser así las clases, pero ya una vez que hayamos visto los 5 puntos, vamos a entonces hacer, sí, unas sesiones de interacción, sobre todo para que se aplique todos los elementos que revisamos, que se aplique en las películas que se van dejando y podamos tener un debate o un intercambio de ideas con mayores elementos de juicio, como era el objetivo original de este curso. Les voy a dejar una liga en el chat que tenemos de difusión de la película para esta clase y así vamos avanzando en el curso. Los espero el siguiente jueves a las 6:05 para comenzar y que nos dé tiempo bien con esta herramienta de Zoom. Un abrazo y nos vemos el jueves a las 6.